Oración del corazón, miércoles de la 10ª semana del tiempo ordinario. Espíritu Santo, tú que me aclaras todo, que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal, tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen, y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo. Quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar que nunca quiero separarme de ti, por mayor que sea la ilusión material. Deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua. Gracias por tu misericordia para conmigo y los míos. Gracias, Dios mío. Hoy celebramos a San Onofre de Egipto, Anacoreta. El Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Decía el Papa Francisco sobre este texto lo siguiente: ¿qué ventajas hemos recibido para cumplir los mandamientos de Dios? Mientras que los soberbios, aún haciendo el mal, se multiplican y aún provocando a Dios, quedan impunes. Muchas veces vemos esto: la gente mala, o mejor dicho, la gente que hace el mal, parece que en la vida le va bien, son felices, tienen lo que quieren, no les falta nada. ¿Por qué a este, que es un descarado, a quien no le importa ni Dios ni los otros, que es una persona injusta y mala, le va todo bien en la vida, tiene todo lo que quiere, y nosotros, que queremos hacer el bien, tenemos tantos problemas? La respuesta la encontramos en el Salmo que proclama: dichoso el hombre que no sigue los consejos de los impíos y encuentra su alegría en la alegría del Señor. Es el Salmo primero. Ahora no vemos los frutos de esta gente que sufre, de esta gente que lleva la cruz. Como en el Viernes Santo y el Sábado Santo no se veían los frutos del Hijo de Dios crucificado, de sus sufrimientos. Asimismo, ¿qué dice el Salmo sobre los malvados, sobre los que pensamos que le va todo bien? Dice: serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. La fe que obtenemos por medio del Evangelio es un enorme tesoro que nos da el conocimiento de Cristo, y por él nos viene la vida. Sin embargo, es deber nuestro transmitir la palabra que hemos recibido, de acuerdo con su mandato: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No podemos quedarnos solamente en la vivencia de su palabra, cuando hay tanta gente en este mundo que no le conoce. Así pues, todo bautizado está llamado a ser testigo y apóstol de Jesús. Un amigo mío, que ya falleció de un cáncer tremendo, repetía muchas veces en su enfermedad y dolor: cuánta gente buena hay. Y es verdad, te añado yo, y es mucho el bien que podemos hacer, aunque nos parece muy poquito lo que podamos hacer. Pero ese poquito nos lo pide el Señor, porque Él lo transforma en mucho. Conocí a Miguel hace muchos años. Un accidente cuando él tenía 22 años lo dejó tetrapléjico de por vida. Murió consumido en su habitación de su casa de una aldea, cuidado por su madre, que también ya está en el cielo. Miguel pasaba mucho tiempo en el hospital. Las enfermeras y los médicos le cuidaron muchísimo, y cada estancia de Miguel en el hospital era una fiesta, porque Miguel llevaba siempre la alegría, la paz y una sonrisa permanente, a pesar de su dolor permanente. Estuve con Miguel el día antes de morir. Él ya no pudo hablarme, se moría. Días después su primo, que es un gran sacerdote amigo mío, que también falleció, me contó que Miguel se murió sonriendo. Su madre le había puesto un poquito de algodón mojado en agua en la boca para aliviarle, y consiguió decir antes de morirse: Señor, te ofrezco mi dolor, mi sed, mi calor. Era un santo de esos de los que nunca se escribiera nada, pero con lo que Dios escribe, derecho con renglones torcidos. A mí, el ejemplo de Miguel me ayudó muchísimo y me cambió la vida. Miguel fue mensajero del reino de Dios sin llamar la atención, pasando oculto. Porque no es infrecuente que nos preguntemos por el sentido del sufrimiento, que en formas tan variadas nos aqueja.
Son interrogantes que nos pueden atormentar y paralizar y desasosegar, o por el contrario, llenarnos de existencia de una dimensión nueva y enriquecedora, ajena a toda rebelión estéril. En su viaje a Cuba, San Juan Pablo II se acercó también a un recinto del dolor, al santuario de San Lázaro. El pontífice no llegó allí como un teórico, sino como un testigo de la propia carne, del significado y del valor que tiene el sufrimiento, cuando se acoge acercándose confiadamente a Dios, rico en misericordia. En efecto, San Juan Pablo II experimentó en sí mismo la pérdida de una familia, el calvario de un trabajo duro, la opresión de una dictadura marxista, un atentado, reiterados pasos por el quirófano, diversas enfermedades, una vejez acrecentada por todas las anteriores vicisitudes y el peso de la Iglesia entera. Por su vida espiritual y por tantas contrariedades, supo muy bien lo que decía cuando aseguraba a los enfermos de San Lázaro, que el dolor es un misterio, decía, muchas veces inescrutable para la razón. Forma parte del misterio de la persona humana, que solo se esclarece en Jesucristo, que es quien revela al hombre su propia identidad. Solo desde Él podremos encontrar el sentido a todo lo humano. Es Cristo quien da respuesta a las preguntas sobre las diversas desventuras que pueden sobrevenirnos, pero no lo hace de un modo abstracto y conceptual. Cristo no da respuesta a una teoría sobre nuestras congojas. El hombre percibe la respuesta salvífica a medida que él mismo se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo. Es decir, hay una respuesta personal, experimental, si se quiere, cuando el hombre, tocado por la gracia, se decide a no ver cruces pesadísimas, sino la única cruz de Cristo que Él, Cristo, mismo lleva. No sin misterio también San Pablo escribió estas palabras en la carta a los de Colosas. Ahora, dice, me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Ciertamente, la pasión de Cristo no le falta nada, solamente que como Pablo sepamos asociarnos a ellas para corredimir con él. Este es el sentido del dolor que cada uno ha de percibir personalmente, buscando la cercanía con Jesús, un sentido altísimo, el de continuar haciendo la redención. Quizá estas palabras del fundador del Opus Dei puedan ayudar a tu corazón atribulado. No te resignes con la cruz, decía. Resignación es palabra poco generosa. Quiere la cruz. Cuando de verdad la quieras, tu cruz será una cruz sin cruz. Y te aseguro, como Él encontrarás a María en el camino. Te doy la bendición. Que la bondad y la misericordia de Dios Padre te llenen el corazón. Que la mirada de amor de Dios Hijo penetre en tu alma y te purifique de cualquier inquietud y falta que te pueda separar de Dios. Que el amor de Dios Espíritu Santo te conceda la paz que necesitas. Que la ternura de María, Madre de Dios y Madre nuestra, te acaricie y proteja. Y la fortaleza y sencillez de San José, nuestro Padre y Señor, te conduzcan al cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.